Querida iglesia, seguimos hoy meditando en el Evangelio de Juan, así que quiero invitaros a abrir la Biblia. En Juan capítulo 1 vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos y después vamos a saltar al versículo 14. Hoy queremos ver la gloria de Cristo. Eso es lo que queremos hacer. Queremos hacer lo que dice el Salmo 123, versículo 1, cuando dice: a ti alcé mis ojos. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Eso es lo que queremos hacer hoy, mirarle a Él. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Palabra del Señor. Vamos a orar y poner este tiempo delante del Señor. Padre, estamos tan contentos y tan agradecidos de que tú una mañana más nos hayas congregado como tu grey, como tus hijos, para oír tu palabra. Padre, en esta mañana, de manera muy especial, queremos pedirte que tú nos des la gracia de poder contemplar al Hijo, de poder ver al Hijo. Ayúdanos a quitar nuestros ojos de nosotros mismos, Señor, aún de la realidad que nos rodea, para poder mirarte a ti. Señor, sabemos que tu Espíritu ha sido enviado para poder tomar lo que es del Hijo y dárnoslo a conocer. Por eso queremos pedirte de manera muy especial en esta mañana que tu Espíritu pueda venir sobre este lugar. Que puedas soplar ese soplo de tu Espíritu en este lugar mientras tu palabra es predicada, es proclamada. Señor amado, ayudándonos a ver gloria. Señor, danos una mente que trabaje. Ayúdanos a pensar. Ayúdanos a entrar en el texto bíblico y poder considerar en él tu grandeza. Pero, Señor, en la medida en la que escudriñamos la Escritura, queremos pedir también que podamos ver tu belleza, tu gloria y tu majestad, Señor, para que podamos salir transformados por tu gracia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que todos tenemos una imagen mental de cómo debe haber sido Jesús físicamente, ¿no? Cuando tú oras o te imaginas a Jesús, hay algún tipo de imagen que viene a tu mente. Para algunos puede estar influenciada por las distintas imágenes del arte sacra, ¿no? Tal vez alguno puede pensar en el Jesús de Da Vinci, ¿no? La última cena, aquella imagen, y tienes a Jesús ahí. Tal vez para algunos el crucificado de Velázquez o algunos de estas grandes obras del pasado. Para los que nos hemos criado en la iglesia, puede venir de los dibujos que hemos visto desde pequeños en los libros de escuela dominical, ¿no? Algunos muy curiosos, por cierto, ¿no? Pero tal vez eso también, desde muy pequeño uno tiene esas imágenes que se van formando en la imaginación. Tal vez en el día de hoy, para algunos venga del actor de Chosen, ¿no? Puede ser, ¿no? Y eso pues te crea algún tipo de imagen de cómo tal vez debe haber sido físicamente Jesús. Todos tenemos una imagen de cómo tal vez Él haya sido, pero seguramente nuestra imagen física acerca de Él no sea correcta. Debe haber sido y es muy, muy distinto a lo que realmente nosotros podemos imaginarlo. Pero más allá de eso, el problema no es que tengamos una imagen inadecuada de cómo Jesús haya sido físicamente. El problema es que nuestros pensamientos y conceptos acerca de Él están muy por debajo de la realidad. Queridos hermanos, por mucho que crezcamos en el conocimiento de Jesucristo, nuestra visión nunca alcanza a la realidad. Él es siempre otro, mucho más alto que nosotros. Y Juan, por inspiración del Espíritu Santo, nos quiere ayudar. Por eso él escribe su Evangelio. Él escribe el Evangelio porque quiere darnos una visión grande de quién es Jesús. En efecto, el gran tema de todo el Evangelio de Juan es la gloria de Cristo. Y cuando vamos a la Biblia, a toda la Biblia, pero de manera muy especial, cuando vamos a ese Evangelio,
ese debe ser también nuestro propósito. Debemos leer Juan con el deseo sincero de corazón de poder considerar de manera más amplia y profunda la gloria de Cristo. Y no es fácil hacer eso. Queridos, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que solemos ir a la Biblia para encontrar respuestas a nuestros problemas, para aliviar muchas de nuestras aflicciones. Vamos de manera inmediata a la Escritura porque queremos de alguna manera encontrar en ella un paliativo para nuestro mal inmediato. Pero yo quiero proponeros algo. Yo quiero que vayas a la Biblia para encontrarte con Dios. Quiero animarte a ir a la Biblia para que ella sea una ventana y no un espejo. Para que ella te abra las puertas del cielo y para que tú, de algún modo, tengas la gracia de inundarte en el conocimiento de Dios y de manera muy particular en el conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque 99% de tus problemas serán solventados de manera inmediata cuando eso ocurra. Sin darte cuenta, sin tener que ir de manera directa a ellos van a desaparecer a partir de la contemplación de la gloria del Hijo. Por eso yo quiero animarte a ir a la Biblia y de manera muy especial al Evangelio de Juan para poder considerar en él la gloria de Cristo. Amén. Eso es lo que queremos hacer. Juan escribe para mostrarnos la gloria de Jesús. Y me imagino a Juan, a estas alturas él estaba en Éfeso, era un anciano, el restante de apóstoles ya habían muerto por martirio, todos ellos, pero Juan, después de salir de la isla de Patmos, se había ido a pastorear a la ciudad de Éfeso. Qué lindo tener al Padre cerca. Digo, al Padre Celestial y a este también. No. Sí. Imaginaos a Juan ya mayor, ¿ok? Había cuidado a María. Tal vez María también a estas alturas seguramente ya había fallecido. Él había estado pastoreando en la ciudad de Éfeso, una iglesia maravillosa que el apóstol Pablo seguramente había plantado, pero Juan pasa el resto de sus días allí y él se sienta. Porque el Espíritu le mueve. El Espíritu le mueve a escribir. Juan iba a ser testigo. Esa era su comisión, era escribir. Y él se siente y piensa, bueno, quiero hablar y quiero mostrar la gloria de Cristo. Pero ¿dónde empiezo? Está bien. Él seguramente conocía el restante de evangelios que ya estaban circulando en las iglesias de su tiempo. Y él piensa, bueno, Marcos empezó, ¿a dónde empezó Marcos? Sí, Marcos empezó con el ministerio de Juan el Bautista y con el bautismo de Jesús. Por cierto, me acuerdo, Marcos empieza diciendo principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Por lo tanto, él empieza básicamente con el ministerio de Jesús y eso está bien, pero yo quiero empezar más atrás. Ahí él piensa en Mateo y dice, ¿dónde empezó Mateo? Mateo empezó con Abraham. Claro, Jesús hijo de Abraham, ¿ok? Él va un poco más atrás y luego cuenta el nacimiento de Jesús allí en aquella noche estrellada en Belén y luego apunta hacia Abraham. Bien, la gloria de Cristo en Abraham, sí, eso está bien, pero a mí me gustaría ir un poco más atrás. Y entonces él piensa en Lucas. Bueno, Lucas era un maestro, el doctor, ¿no? Amigo de Pablo. Lucas era un genio. Juan piensa, no voy a poder escribir con todas las palabras que escribió Lucas, ciertamente, pero no me faltará profundidad. Lucas, ¿dónde empezó? El nacimiento de Jesús, sí, lo cuenta como nadie. Entrevistó a María, habló con ella, redactó su historia. Pero Lucas en su genealogía no se conforma con ir hasta Abraham. Lucas va hasta Adán. Hasta Adán. Él llega allí. Bueno, la gloria de Cristo en Adán. Pero yo quiero ir aún un poquito más atrás. Y yo quiero mostrar que la gloria del Hijo, que la gloria de Cristo es anterior a toda la cosa. Y entonces, como por un soplo divino, Juan dice, ya sé. Coge su pluma, coge el rollo y empieza diciendo, en el principio era el Verbo. Y así empieza. Así empieza el libro más vendido
más vendido, no, que más ha circulado en la historia de la humanidad. Se calcula que más de 4 billones de ejemplares del Evangelio de Juan, en idiomas por doquier, han circulado alrededor del mundo desde aquel día. Estamos delante del libro que más ha impactado la historia de la humanidad y no podía empezar de otra manera. Juan empieza diciendo, en el principio era el Verbo. Bendito sea el nombre del Señor. Juan abre las cortinas de los cielos en el prólogo para enseñarnos que Jesucristo es el Verbo que estaba con el Padre desde el principio y que fue aquel Verbo el que se hizo carne y habitó entre nosotros. De modo que pudimos ver su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan nos dice, ahí empieza todo. Yo quiero demostrar que aquel que caminó en Galilea no es otro que la palabra divina hecha hombre. Yo quiero mostrar su gloria como Hijo eterno de Dios, pero también como hombre uno con nosotros. Y todo el Evangelio trata de eso. Todo el Evangelio nos habla de el Jesús que es Dios y que es hombre, el Dios humanado. Y eso es todo lo que vamos a ver. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Juan empieza diciendo, en el principio era el Verbo. Y todo aquel que conozca bien su Biblia, cuando empieza a leer los 5 primeros versículos del prólogo, rápidamente su mente tiene que saltar a otro lugar. ¿A qué lugar os salta la mente cuando leéis, en el principio era el Verbo? En efecto, la mente, y eso es lo bueno de leer la Biblia una vez por año. No hay disculpas para hacerlo. Iglesia, 2 capítulos al día, la Biblia enterita, una y otra vez. Por lo tanto, tú lees en el principio del Verbo y dices, wow, Juan me está hablando de un nuevo principio. Este no es el primer principio, hay un principio anterior. Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3, es la fuente de la cual Juan toma para escribir el prólogo de su Evangelio. Génesis 1, del 1 al 3, dice lo siguiente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Dónde está Jesús? Y dijo, Dios. Ahí lo tienes. El Verbo, la palabra, el Hijo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Daros cuenta de que la doctrina de la Trinidad ya aparece en estos 3 primeros versículos. Dios crea todas las cosas a partir de una triple realidad, de una triple personalidad. Está Dios, el creador de todas las cosas, principio de todo lo que existe. Está el Espíritu de Dios, que se mueve sobre la faz del abismo, dando orden a todo aquel caos, aquella materia que debe ser ordenada. Y está la palabra divina, a partir de la cual todo viene a existencia, y dijo Dios. Por lo tanto, fijaros qué interesante, Juan ve a Jesús en el principio de toda la creación. Y ahí lo tenemos que ver, ahí tenemos que ver al Hijo eterno de Dios. Hermanos, me gustaría empezar con 3 verdades importantes que nos dice Juan acerca del Verbo, acerca de Jesús, en el versículo 1. Vamos a empezar por ahí, así que podéis tomar nota de cada una de ellas porque son bien importantes. La primera de ellas, versículo 1 dice, Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a tratar cada una de esas partes. La primera de ellas, Juan nos va a decir que el Verbo es eterno, el Verbo es eterno. Jesús, como Hijo de Dios, nunca tuvo un principio. Leemos en la primera mitad del versículo 1, dice, en el principio era el Verbo. No dice que en el principio fue el Verbo. Fijaos qué interesante, Juan utiliza una forma verbal muy interesante, ese pretérito imperfecto, nos dice que en el principio era el Verbo, dando a entender que en aquel momento, cuando todas las cosas fueron creadas, el Verbo ya estaba presente. Antes que el primer ángel se acercase al trono de Dios, antes que los serafines alzasen su melodiosa voz, antes de que las estrellas colgasen en el firmamento, o que las montañas vistiesen la cuna terrestre, antes que nuestros primeros padres abriesen sus ojos por primera vez para ver la luz, antes
de todas las cosas, el verbo era, el verbo estaba presente. De modo que el verbo es anterior a todo lo creado. Él no pertenece al orden de la creación. Él no pertenece a la realidad espacio-temporal en la que nosotros hemos nacido a partir de nuestra realidad de criaturidad y finitud. Pero tampoco Él pertenece a la realidad espiritual de los santos ángeles que están en el cielo. Él es anterior a todas las cosas. Hermanos, el verbo pertenece a la eternidad. Y qué difícil es entender eso. Hermanos, nosotros no entendemos la eternidad. ¿Alguien me puede explicar a mí la eternidad? La eternidad pertenece a Dios. Dios no está en la eternidad. Dios es eterno. Nosotros estamos confinados a la realidad espacio-temporal y nuestro entendimiento se confina puramente a ella. No entendemos la eternidad, se nos escapa de la mente. Solamente a modo de ejemplo, y si lo entendéis, genial, si no, tampoco os preocupéis mucho. Pero imagínate que tienes 1.000.000 de años. Tienes 1.000.000 de años. Si a 1.000.000 de años le quitas 100 años, ¿qué ocurre? Se reduce el tiempo, ¿no es verdad? Tienes 1.000.000 de años, le quitas 100 años, tienes menos tiempo. Pero ahora imagina la eternidad. Si a la eternidad le quitas 100 años, ¿cuánto te queda? Si a la eternidad le quitas 1.000.000 de años, ¿cuánto te queda? Si a la eternidad le quitas 100 millones de años, ¿cuánto te queda? La eternidad. Por lo tanto, dice Aristóteles, la eternidad no es el tiempo. El tiempo es una criatura. La eternidad pertenece al Creador. ¿Veis que no entendemos la eternidad? O sea, se nos escapa, se nos va. Pero el verbo era en el principio. El verbo es eterno. Hermanos, el santo Atanasio, padre de la Iglesia, dice lo siguiente: no hubo un tiempo en el que el Padre no estuviese sin su Logos. No lo hubo. El Logos siempre ha estado con su Padre, siempre, invariablemente. Extraordinario. ¿Sabéis? Eso me hace acordar las palabras de Jesús en este Evangelio, en Juan capítulo 8, versículo 58. La cité ya el domingo pasado, la vuelvo a citar porque es un texto extraordinario. Jesús está discutiendo con los fariseos de su época y Jesús les mira y les dice lo siguiente: Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los discípulos: aún no tienes 50 años. Está hablando en términos de tiempo, ¿no es cierto? ¿Ya has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. De nuevo, ahí lo tenéis. No yo era, no, yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy eterno. Yo estoy fuera de la realidad en la que vosotros estáis. El universo, hermanos, con su tiempo y su espacio, no se comparan con la grandeza de Cristo. No se comparan. El profeta Isaías nos dice que Él midió las aguas con la palma de sus manos. Quiero animarte, hermano, a ir al Mediterráneo. Aquí baja a 40 kilómetros, allí hasta Salobreña, y coge un balde. Y empieza a sacar agua del océano contando cuánto hay. Echarás un rato ahí. Bueno, la Biblia dice que todo el agua de este planeta, y si hay en algún otro, quién sabe, hasta extraterrestre, hermano, pero no, es verdad, que cabe en la palma de sus manos, hermano. Aquí, Cristo, el Verbo, mira y lo ve aquí. Isaías 40, versículos 12 al 17, nos dice que Él pesa los montes con su balanza. Nos dice que Él pesa los montes con su balanza y que Él determinó el camino del saber. En efecto, más adelante el mismo profeta nos va a decir que todas las naciones son como el polvo de la balanza o como la gota que cae de un cubo. Esa es la grandeza de Jesús. Hermanos, necesitamos aprender eso. Necesitamos verlo de ese modo. Necesitamos aprender una y otra vez a descansar en ese Cristo, en ese Verbo que es eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, en primer lugar, el Verbo es eterno. El Verbo es eterno. Lo segundo que leemos, segunda mitad del versículo 1, lo segundo que leemos es que es un verbo personal. Mira lo que dice: el Verbo era Dios, el Verbo en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. El Verbo era con Dios. De modo que el Verbo es una persona distinta en Dios. Ojo aquí. El Verbo es una persona distinta en Dios. No dije de Dios,
Dije en Dios, que tiene una relación personal con Él. Ahora, esto me parece un poco extraño y fijaos, Juan nos está introduciendo en el mayor de los misterios de toda la Biblia, que es la doctrina de la Santísima Trinidad. Esto es algo completamente revolucionario y puramente cristiano. Esta es la base de nuestra fe. En los tiempos de Juan había un grupo bien importante de griegos que se llamaban los estoicos y ellos consideraban que en efecto había un principio racional que necesariamente debe regir todo el universo. A fin de cuentas estamos ante un universo que se puede entender, que contiene belleza, armonía, que contiene mente, razón. Además, mi mente tiene correlación con la realidad externa, por lo tanto, ¿cómo es posible eso? Porque ellos decían, debe haber un principio racional que lo gobierna todo. Y fijaos el nombre que le pusieron a ese principio racional, ¿lo sabéis? El logos, la misma palabra que aquí utiliza Juan. Pero claro, el logos griego era la mente del hombre proyectada como si fuese divina, gobernándolo todo. Pero Juan viene y les dice, no, yo os voy a mostrar cuál es el logos. Y él no va a los griegos para investigar dónde está, él va a su Biblia, porque él quiere hablar de un logos revelado, un logos que viene de lo alto. Y él entonces mira a toda aquella gente, a griegos y a judíos, y les dice, el logos no es una fuerza, el logos no es una energía, no es una potencia, el logos es una persona que nos creó para que podamos relacionarnos con Él. Juan mira hacia atrás y dice, hay palabra al principio. Hermanos, donde hay palabra hay comunicación. Y donde hay comunicación hay personas que se comunican. Y Juan dice, en Dios siempre ha habido comunicación, siempre ha habido conocimiento, siempre ha habido una relación personal. ¿Por qué? Porque el logos es personal. Impresionante. Hermanos, eso es muy nuestro. Eso es muy del creyente, del cristiano. Eso está en la Biblia y solo en la Biblia. Nosotros adoramos a un Dios que siempre se ha conocido y siempre se ha amado en sí mismo. Porque adoramos al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, el Verbo es una persona distinta de Dios que disfruta de una comunión personal con Él, íntima, cercana. En efecto, cuando dice el Verbo era con Dios, algunos parafrasean diciendo el Verbo estaba cara a cara con Dios. Como un padre está con su hijo. En efecto, es un padre que está con su hijo. Cuando llegamos al versículo 14, se nos habla del Verbo como el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. En el seno del Padre, en su presencia. La palabrita aquí, seno, es bien bonita, en el seno del Padre, porque es la misma palabra que se utiliza para hablar del apóstol Juan en el aposento alto, cuando reposa su cabeza sobre el pecho de Jesús. Se dice que Juan estaba en el seno de Jesús, estaba apoyado junto a él. Esa es la imagen del Hijo apoyado en el Padre y del Padre apoyado en el Hijo. Por lo tanto, el Verbo no es un concepto, no es una idea, no es una abstracción, es una persona, es el Hijo que está junto con su Padre. Y ese es el principio de toda la creación, la relación íntima que existe entre el Padre y el Hijo. Estamos hablando aquí de lo más alto. Tal vez para algunos dirán, uy, aquí se me va la mente. Bueno, hermano, aquí estamos como niños de 5 años que están intentando hablar de física cuántica. ¿Me explico? Es ridículo, ¿eh? Ni las palabras nos alcanzan para eso. Pero bueno, vamos hasta donde la Biblia nos permite ir. Jesús siempre disfrutó de una relación íntima y personal con el Padre. Juan, capítulo 17, versículo 5. Juan 17, 5 dice... Jesús está orando en la oración sacerdotal y Él dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Wow! ¡Wow! Glorifícame, Padre, al lado tuyo, con Dios. En el seno del Padre. Glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por lo tanto, ahí lo tenéis, el Hijo con el Padre, juntos desde la eternidad. Y nosotros debemos leer el Evangelio de Juan considerando de manera profunda y concienzuda
La relación entre el Padre y el Hijo. Una y otra vez Juan nos dice que el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo y le enseña todas las cosas. El Padre ama al Hijo. No hay ningún otro libro en las Escrituras que nos adentre de manera tan íntima y profunda en esa relación que existe entre el Padre y el Hijo. Y si tú me preguntas por qué debería yo entender la relación entre el Padre y el Hijo, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Pues nada, en Juan capítulo 17, versículo 23, en la misma oración sacerdotal, Jesús dice las asombrosas palabras. Hablando con el Padre, le dice, tú los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y está hablando de los creyentes. Y le está diciendo al Padre, Padre, el mismo amor que tú has tenido para conmigo es el que tienes para con tu pueblo. Por lo tanto, debes considerar la relación entre el Padre y el Hijo, porque para eso hemos sido creados y recreados, para encontrar la plena satisfacción de nuestra alma en esta gloriosa relación trinitaria, en esta bienaventuranza de Dios, en esta felicidad eterna que es el principio de todas las cosas. Qué ganas de irme con el Señor. El Verbo es eterno. El Verbo es una persona. Y finalmente, el Verbo es Dios. Jesús es Dios. El principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hermanos, no un Dios inferior al Padre. No un Dios subordinado al Padre. No un Dios que derive su naturaleza divina del Padre. Tampoco un ser con cualidades divinas, ni un ángel superior al estilo testigos de Jehová o los arrianos de nuestro tiempo. Mormones también hablan en ese sentido. No, nada de eso. No. El texto es claro al afirmar categóricamente que el Verbo era Dios. Y todo el Evangelio de Juan es una defensa de esa verdad. ¿Se acordáis cuando Tomás, Jesús resucita de entre los muertos? Tomás no estaba presente la primera vez que Jesús se aparece a todos los discípulos. Los discípulos le dicen a Tomás, Tomás, Jesús resucitó. ¿Y qué dice Tomás? Que no me lo creo. Que no me lo creo. Si no lo veo con mis ojos, no pongo mis dedos en sus llagas y en sus manos, no lo creo. Pues nada, 8 días después, Jesús vuelve a aparecerse y Tomás estaba presente. Y Jesús llama a Tomás para tener tratos con él y dice, ven Tomás, ven. Dice, mírame, toca aquí, toca mis manos, toca mi herida en mi costado. ¿Y os acordáis de cuál es la proclamación de Tomás cuando él ve a Jesús de ese modo? ¿Qué dice Tomás? Señor mío y... ¡Wow! Ahora, ¿os habéis preguntado por qué Tomás llega a esa conclusión? ¿Os habéis preguntado por qué Tomás dice tanto? ¿Tanto? Es verdad, podéis decir, claro, dice tanto porque Jesús ha resucitado de entre los muertos. Pero bueno, queridos hermanos, Tomás podría haber interpretado la resurrección a partir de muchas realidades. Tal vez él podía haber dicho resucitó porque era un santo, porque era un gran profeta, porque Dios estaba favorable con él y bueno, resucitó. ¿Por qué Tomás dice tanto? ¿Por qué Tomás llega a confesar la divinidad de Cristo? ¿Sabes por qué? Porque Tomás caminó 3 años con él y en esos 3 años le estuvo escuchando enseñar, le estuvo escuchando hablar. ¿Por qué Tomás entendió esa realidad? Para eso tienes que leer todo el Evangelio de Juan. Porque cuando Tomás lo vio resucitado, conectó la resurrección con todo lo que Jesús había dicho y enseñado desde el principio y llegó a esa conclusión. Tú eres mi Señor, pero tú eres más que eso. Tú eres el Señor, tú eres Dios. Extraordinario. Hermanos, algunos han dicho que si Jesús no fuese divino, entonces el Evangelio de Juan sería blasfemo. Y estoy 100% de acuerdo. Porque todo el propósito de Juan es mostrarnos una y otra vez la divinidad de Jesucristo. Eso es lo que hace que Juan sea el Evangelio que de manera más excelente nos habla del misterio de la Trinidad. Nos habla de ese Dios cuyo nombre es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando le preguntan al creyente, ¿cuál es tu Dios? Dime, ¿cuál es su nombre? Bueno, ¿qué respondes tú? Mi Dios es Padre, Hijo
y Espíritu Santo. Ese es el Dios en el nombre del quien fui bautizado y en el que creo hasta el final. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él es el principio de todas las cosas. Él es el único digno de toda gloria y de toda honra. El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Queridos hermanos, Dios el Hijo siempre ha existido en una relación perfecta con Dios el Padre. Por lo tanto, aún antes de la creación encontramos a Dios en esa relación de amor y profunda comunión dentro de sí mismo. Y esto es importante porque esta relación se encuentra en el fundamento de todas las cosas. El amor divino y la comunión intratrinitaria es el principio de toda existencia. Mis hijas están estudiando música. Les dije, ¿sabéis que la música existe porque Dios es Trinidad? Me miran y me dicen, ¿qué? Pero sí, la armonía dentro de una unidad perfecta musical acontece porque hay armonía perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres, pero son uno. Todo nace de ahí. Gloria al Señor, gloria al Señor. No voy a seguir ahí porque está bien. En primer lugar, el verbo es eterno. En segundo lugar, el verbo es personal. Y en tercer lugar, el verbo es Dios. Jesús es Dios. Léete todo el Evangelio y lo vas a ver ahí el tiempo entero. Versículos 2 y 3. Seguimos adelante. Versículos 2 y 3. Vamos a ver y vamos a entender que el verbo es el agente de Dios, el instrumento divino en toda la creación. Todo fue creado por medio de Él. Leemos el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Okay? Él no entra en el orden de lo creado, pero Él es el instrumento de Dios a través del cual Dios crea todas las cosas. Queridos hermanos, Jesús preencarnado estaba en el principio con Dios, pero no estaba ocioso. No. Sí, disfrutaba de una comunión perfecta con el Padre, pero también trabajaba. Estaba trabajando, estaba creando. Él era en el principio con Dios y todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo vimos en Génesis capítulo 1, versículo 3, cuando dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí tienes al Hijo en la creación. La palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios y trae a existencia todas las cosas. Todas las cosas. Por lo tanto, Él es el canto divino que crea la bella sinfonía de la creación. Él es la voz detrás de los cielos, las montañas, las flores y los caracoles. Como dice David en el Salmo 33, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Bueno, te lo voy a decir de otra manera. Por Jesús fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El apóstol Pablo lo dice, no de manera tan poética, pero muy profunda en teología. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, hablando de Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su santo nombre. Queridos hermanos, en el año 1944, los científicos Frederick Griffith y Oswald Avery descubrieron que en el ADN encontramos un libro dotado de información. Una molécula que contiene la información genética que define nuestro organismo. ¿Podéis creerlo? El color de nuestros ojos, del cabello, la forma de nuestra nariz y aún elementos de nuestro temperamento. Toda esa información está contenida en un pequeño libro celular que tiene palabras. Ahora bien, sabéis, hermanos, tenemos en el cuerpo 37.2 billones de células y cada una de ellas contiene uno de esos pequeños libros. Y cada uno de esos libros tiene una palabra con 3 billones de caracteres. 3 billones de letras contenidas en esa palabra con toda la información de nuestra existencia. Se dice que si lograses abrir ese libro y sacar esa palabra y estirarla, ¿sabes cuándo me diría?
mediría 1,80 m. Y si lograses escoger todos los libros de tu organismo y abrieses las palabras y las pusieses una al lado de la otra, podrías ir de la Tierra a la Luna 150.000 veces. ¿Sabes lo que significa? Que en tu organismo está la biblioteca más grande del universo. Que eres una biblioteca, hermano. Una enorme biblioteca. ¿Con qué? Con palabras, con información. Ahora, considerad que cada ser vivo en el planeta tiene una biblioteca diferente y llena de palabras y de información que define su realidad. Son millones y millones de bibliotecas. Nosotros solemos tener una biblioteca en la cual hay diferentes compartimentos con conocimientos distintos de la humanidad, pero Dios creó millones de bibliotecas, cada una particularizada para hablar de algo concreto. De modo que tienes la biblioteca de la hormiga, del caracol, de la ballena, la biblioteca de la alga marina, la biblioteca de los ciprés, que por cierto les tengo alergia, la biblioteca de los olivos, la biblioteca del ser humano. Hermano, es absolutamente extraordinario. Millones y millones de bibliotecas llenas de información, llenas de palabra. Y nos preguntamos, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde vienen todas esas palabras? Bueno, Juan nos dice, en el principio era el verbo. Él no dice en el principio era la materia, él dice en el principio era la palabra. Oh, gloria al Señor. Sí, Jesús pasó un buen tiempo escribiendo varias bibliotecas, varios libros para llenar de bibliotecas el mundo en el que vivimos. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra. Ahora los científicos lo están viendo. Algunos están boquiabiertos diciendo cómo es posible que eso sea de ese modo. Hermanos, creer que todo eso es fruto de del mero azar es algo que exige una fe extraordinaria. Imagínate que tú me dieses un saco lleno de palabras y yo los lanzase al aire y de repente caen todos. Y al caer me forman la Ilíada de Homero perfectamente. ¡Wow! Esto es increíble. Sí, hace falta fe para creer eso, pero mucha fe. Decir en el principio era la materia, a partir de la realidad visible en la que estamos, exige una fe enorme y mucho mayor que decir en el principio era el verbo. No, desde luego que es así. Debe haber alguna otra razón por la cual los hombres llegan a esa conclusión. ¿Será que no aman al verbo? ¿Será que no quieren su señorío? ¿Será que quieren ser los verbos de su propia vida? Hermanos, la palabra del Señor nos dice en el principio era el verbo y para los tiempos que estamos viviendo esa es una muy buena noticia, por lo menos por dos razones. Y os voy a dar ahora un par de aplicaciones bien importantes de este principio. La primera de ellas, si en el principio era el verbo, entonces la creación es una comunicación divina. Teológicamente hablando, decimos que la creación es la revelación de Dios. Que Dios se revela a partir de todo lo que Él ha creado. Todo nos habla acerca de Él. No tenemos que buscar dónde está la explicación última o aquel... todo nos habla de Él. La palabra es el medio por el que nos damos a conocer. De modo que al crear todas las cosas por su palabra, Dios se ha dado a conocer. Él ha impreso un mensaje en todo lo que ha hecho. Por eso el Salmo 19, versículo 1, dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Todo en el orden de lo creado nos habla acerca de la belleza y la gloria de Dios. Esto incluye los cielos, las montañas, las ballenas, los caracoles y nos incluye a ti y a mí. Si todo fue creado por Jesucristo, tú has sido creado por Jesucristo. Tú eres su palabra, tú eres su palabra. Su palabra. Él te creó. Es verdad, como criaturas racionales dotadas de voluntad, podemos aceptar o no su señorío, pero nos es imposible escapar de nuestra criaturidad y de haber sido creados por y para Jesucristo. En efecto, de modo invariable, todos estamos bajo su señorío y Él no tiene que pedirnos permiso. En amor o en rebelión, todos estamos bajo el señorío del Rey Jesús. Él es Rey sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque con su palabra creó todo el universo.
Por lo tanto, no le digas a las personas, mira, por favor, deja que Jesús entre en tu corazón. Él te lo ruega, Él te lo pide. Hay gente que predica de ese modo, evangeliza de ese modo. Él te lo demanda. Él es rey. Él está sentado en el trono. Humíllate y acepta su señorío. Has de ser loco como para levantarse en su contra. No debemos evangelizar como aquellos que son de un partido democrático, ¿no es verdad? Él se está postulando para ser presidente, dale tu voto. No. Él es rey sobre toda la tierra. Quebrántate delante de Él y acepta su cruz. Así debemos predicar, así debemos evangelizar. En primer lugar, si todo lo creado ha sido creado por su palabra, entonces todo nos habla de quién es Él. En segundo lugar, si en el principio de la palabra, entonces todo lo creado está preñado de propósito y significado. Hermanos, lejos de vivir en un mundo de plastilina, vivimos en una narrativa épica, en una gran historia en la cual el narrador nos ha creado para que desarrollemos con gozo y libertad nuestro papel. Tenemos un propósito en la vida. Hay alguien que está escribiendo un cuento. Desde luego no somos el protagonista principal y tal vez ahí esté nuestro problema. No, somos actores secundarios. Pero sabes, aún como actores secundarios tenemos un papel bien importante que desarrollar y plenamente satisfactorio, que nos llenaría de alegría si tan solo lo hiciéramos. En efecto, y esto es muy bonito, aunque no somos el protagonista principal, el deseo del gran protagonista es que reflejemos aspectos únicos de su gloria a partir de nuestra constitución singular. Él escribió el libro en la célula, el ADN, para mostrar aspectos de Él en nosotros de una manera única. Él quiere hablar a través de nosotros. Él quiere ser la palabra que habla a través de nuestras palabras, de nuestros actos, de nuestras obras. Él quiere que seamos su imagen alrededor del mundo, mostrando su gloria, como la luna refleja la gloria del sol. Y en eso encuentra su alegría, como novia que se postra delante de su novio. ¡Qué privilegio tenemos! Y qué absurdo es querer ocupar su lugar. Anatema, todo aquel que lo haga. La mayor tragedia es romper el guión para intentar escribir el nuestro. Y eso es lo que hemos hecho. Hermanos, puede que para algunos esto parezca un poco conceptual, distante, difícil de entender. ¿Por qué es tan importante entender que todo lo creado está preñado de propósito y significado y que nuestra tarea es de algún modo unirnos a esa realidad? Bueno, yo quiero aplicarlo a partir de un ejemplo muy importante de nuestro tiempo. Y esto va a ser un poquito difícil, pero, ¿sabéis? Quiero llevarnos a pensar en estas cosas. Por ejemplo, consideremos a modo de ejemplo la ideología de género y el movimiento transgénero de nuestro tiempo. Hace 2 semanas aquí en España se han abierto las puertas de la perversidad a partir de determinadas leyes que permiten que la gente se cambie de sexo. Bueno, ¿qué principio rige esa realidad? Y toma nota, dije principio adrede. Hemos dicho que en el principio era el verbo. Pero ¿qué principio rige la idea de que el hombre puede, por pura determinación y según sus propios sentimientos, decir yo quiero ser mujer? O la mujer puede decir yo quiero ser hombre. Hermanos, si decimos que en el principio, en vez de la palabra, era la materia amorfa, que fue tomando forma arbitrariamente hasta llegar ¡puf!, a lo que vemos hoy, entonces podemos hacer lo que nos apetezca con esa materia, sin que haya ninguna consecuencia, ¿no es verdad? En el principio era la materia amorfa que arbitraria y casualmente vio lo que hoy vemos ahí. De modo que el bebé nace como una cosa indefinida, sin nombre, sin identidad. Tanto es así que hasta el lenguaje hay que cambiarlo, no lo podemos llamar con O ni con A, tenemos que usar la E. ¿Pero por qué la E? Nunca me lo he explicado. ¿Podía ser la I? ¿No podía ser la U? O dejémoslo sin palabras. ¿Qué diferencia hace? Podemos convertir al hombre en mujer, a la mujer en hombre. Le decimos que es por decisión propia, a partir de sus sentimientos, pero todo está organizado para moldearle. El mundo se vuelve autoritario.
la libertad de expresión se desvanece. Y se abren las puertas para que un mundo amorfo sea gobernado por un tirano. Tiempos oscuros son los nuestros. ¿Sabéis? Estamos jugando con plastilina. Eso es lo que parece en los días de hoy. Pero la gran tragedia de este modo de pensar es que la moldez como la moldez, la plastilina, seguirá siendo plastilina. Completamente carente de propósito y contenido. Y esta es la razón por la que, aunque este parece un pensamiento liberador, no hay reglas, no hay leyes, no hay propósitos. A partir de mis propios sentimientos puedo crear lo que se me antoje. Parece liberador, pero contiene en sí la simiente del desespero, la simiente del infierno. ¿Por qué? Porque al final del día, hagas lo que hagas con tu cuerpo, hagas lo que hagas con tu alma, seguirá siendo materia amorfa, sin propósito ni significado. Es raro que estén aumentando de manera agresiva los índices de suicidio de nuestro tiempo. Es raro que los índices de ansiedad y de depresión entre menores de 16 años estén sobre las nubes. Les han criado la vida entera diciéndoles, sois plastilina. Y nosotros tenemos un mensaje para este mundo. Les podemos decir, no sois plastilina, sois palabra. El cambio de sexo puede que no sea el último eslabón. Es posible que las cosas sean más oscuras. Pero hermanos, si en el principio era palabra, no caos, no materia amorfa, entonces decimos que la creación tiene valor, tiene contenido, tiene significado. Y que la sabiduría de los hombres consiste en conocer, deleitarse y ajustar sus vidas a las leyes y al propósito que la palabra ha impreso en la creación. Ese es el fin del hombre, leer la Biblia y ajustarse al señorío de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, eso es lo que tienes que hacer. Tú quieres navegar en estos tiempos difíciles con un rumbo recto y poder llegar hasta el final. Bueno, ve a la palabra. Ve a la palabra. A esa palabra que al principio creó los cielos y la tierra, que se encarnó en la persona de Jesucristo y por inspiración del Espíritu Santo llega a nuestras vidas como palabra escrita y sumérgete en ella. Y entiéndela. Y permite que ella te introduzca como actor secundario en el lugar que te corresponde para experimentar plena satisfacción y alegría. Para huir del desespero, de la ira de Dios y del infierno, del juicio divino. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, querida iglesia, no voy a avanzar mucho más. Sé que hoy me he estirado un poco, ¿no? Pero bueno, Jesús es el Verbo eterno, primero. Segundo, Jesús es personal. Jesús es divino. Él es el Dios, el Hijo, que siempre ha existido en comunión con el Padre. Y por medio de quien todas las cosas fueron hechas. Todo eso hemos visto en los versículos 1 al 3. Juan abre las puertas del cielo para enseñarnos la gloria del Hijo preencarnado, como Verbo y como Hijo eterno de Dios. Y ahora en los versículos 4 y 5, y con eso vamos a ir terminando, aprendemos que Jesús es la fuente de la vida y de la luz. Él es fuente de vida y luz. Y con eso cerramos. Dice el versículo 4, en Él estaba la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermanos, en Génesis 1 vemos que Jesús es la fuente de toda vida biológica y angelical y que Él es el que proveyó la luz necesaria para la preservación de este vasto universo. Cuando la voz divina se oyó, la luz resplandeció y las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella. Eso ocurre físicamente, invariablemente. Cuando tú llegas a un lugar oscuro y enciendes la luz, las tinieblas se disipan, se van. Pues nada, Juan nos está diciendo, Jesús es luz. Jesús es luz. Cuando Él penetra en un lugar, por sucio que esté, por caótico que esté, por mugriento y rebelde que sea, cuando Él se hace presente, las tinieblas se tienen que ir. ¿Por qué? Porque la mentira nada puede contra la verdad. Porque el pecado nada puede contra la santidad. Cuando Él se hace presente,
Él disipa las tinieblas. Es posible que haya mucha gente en este lugar que está en tinieblas. Por su rebelión, por su pecado, por su orgullo. Necesitan que Jesús venga a sus vidas. Cuando Juan, él empieza el Evangelio diciendo en el principio, es bastante evidente que Juan nos quiere hablar de un nuevo principio. Juan dice, en Génesis 1 vemos un primer principio, pero ahora vemos el principio de nuevo, el volver a empezar, el comenzar una vez más. Y cuando nos dice en Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo por medio del cual todas las cosas fueron creadas, el cielo, la luna, las estrellas, las flores, todo fue creado por Él, el ser humano, todo fue creado por Él, todo es palabra de Él, refleja quién es Él. Él se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros y caminó entre nosotros, de modo que pudimos ver su gloria, la gloria como aquel que es el Hijo unigénito del Padre. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios quiere volver a hablar. Él quiere volver a hablar con su evangelio. Primero Él vino para crear, ahora Él viene para recrear, para volver a crear, para restaurar lo que se había perdido, para empezar de nuevo. Él es el nuevo hombre, Él es el último Adán, Él es aquel que instaura una nueva creación. Él toma nuestra humanidad, se encarna para redimirnos, para salvarnos. Hay un nuevo principio, hermano. Se puede empezar de nuevo. Tienes que conocer a Jesucristo. En Él el Padre te va a mostrar gracia y verdad. La luz de Cristo, cuando irrumpe en el alma de una persona, le muestra dos cosas. Con esto termino. Cuando Jesús viene por su Espíritu a tu corazón, hay dos cosas que Él te va a enseñar. Gracia y verdad. Las voy a cambiar de orden para terminar. Primero la verdad. Te va a decir la verdad sobre tu persona. Tú te has escondido la vida entera de ti mismo. Quieres huir de Dios, huir de ti. Tú no quieres que Él te diga la verdad. Pero es imposible que Él te restaure si no te dice la verdad sobre ti. Si no te muestra la profundidad y la realidad de tu miseria y pecado. Si no te muestra que eres reo del infierno, digno de la ira de Dios. Si no te muestra la realidad profunda de tu rebelión. Él viene a nuestras vidas con su verdad. La luz brilla para mostrar el pecado. La luz brilla para mostrar que nuestra rebelión contra el gran protagonista es una rebelión cósmica que merece un juicio eterno, porque nuestro protagonista es un Dios de gloria eterna. Necesitas que Él venga con su verdad. Y necesitas exponerte a la luz de su palabra con un corazón humilde, diciéndome, muéstrame la verdad. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dile al Señor, Jesús, si tú eres luz, si de verdad lo eres, si eres el Dios que está presente, el Dios que está con nosotros hoy por el Espíritu, muéstrame quién soy, Señor. Muéstrame mi corazón, Señor. Muéstrame. Pero bendito sea el nombre del Señor, el mismo Dios que viene con verdad, es el Dios que viene con gracia. Amén. Él nos hiere, pero nos hiere para sanarnos. Él nos hiere, pero nos hiere para sanarnos. La noche puede, el llanto, el lloro puede una noche durar, pero la alegría viene por la mañana. Ven, volvámonos al Señor, porque Él nos hirió, Él nos quebrantó, pero Él nos restaurará, dice el profeta Oseas. Por lo tanto, Él te va a mostrar la verdad de tu condición, pero rápidamente te va a mostrar además que la historia más bonita, el clímax de esta narrativa, esta novela épica que Dios está contando, es en efecto la encarnación del Hijo.
Esa es la gran historia, ¿no? Como si Shakespeare entrase a Hamlet, ¿no? Para restaurar todo lo que ahí se había roto. El Hijo Eterno de Dios vino a tomar nuestra humanidad para llevar sobre sí el peso de nuestra rebelión. Él vino para pagar el precio de nuestros pecados. Vino para hacer por nosotros lo que nosotros éramos completamente incapaces de hacer. Derramar su sangre en la cruz. Para limpiarnos de todo pecado. Y levantarse al tercer día. Para darnos una esperanza de vida y vida eterna. Para adentrarnos a esa comunión gloriosa que es nuestro Dios, Trinidad. ¿Qué os parece si oramos y ponemos nuestras vidas delante del Señor? Señor, queremos alabarte y agradecerte realmente, Padre, cuando tú abres un poquito la ventana para que podamos ver la gloria del Hijo y apenas unos pequeños destellos de su gloria son aprendidos por nuestra alma, por los ojos del corazón, eso nos deslumbra. Nos deslumbra, ¿no? Señor, nos sentimos, Señor, tan pequeños, tan pecadores y tan amados por ti. Señor, no podemos ni imaginar cómo será aquel día en el cual podamos, con cuerpos de gloria, como oraba mi hermano Paco al principio del culto, cuerpos de gloria, cuando despertemos a tu semejanza y con esos cuerpos ya bien formados podamos verte cara a cara. No tenemos ni idea de cómo va a ser. Pero queremos pedirte, Padre Santo, que en la medida en la que leemos el Evangelio de tu Hijo, tú tengas en bien enviar a tu Espíritu a tu iglesia. Yo quiero orar por mis hermanos cuando estén leyendo en las casas, meditando una y otra vez por mi propia vida, para que nos prepares para ese día. Que, Señor, la contemplación de la gloria del Hijo sea el combustible, Padre, la fuerza, el vigor para vivir la vida cristiana. Perdónanos, Señor, porque estamos tan absortos en nosotros mismos, tan absortos en nuestros pecados y rebeliones, tan absortos, Señor, en este mundo caído. Señor amado, yo quiero pedirte, Señor, que tú abras las ventanas del cielo a partir de Juan, para que, Señor, nosotros podamos contemplarte, podamos conocerte de verdad, podamos enamorarnos de ti, amarte, cantar a tu nombre, desear ser como tú, Jesús, estar muy agradecidos por ti, darte las gracias todos los días. Y a partir de esa realidad batallar en este mundo roto, Señor. Danos la gracia, prepáranos como iglesia. Vivimos tiempos difíciles, Padre. Tú lo sabes, Señor. Queremos que tú nos prepares para ser mártires realmente, para padecer por tu causa. Señor, y no lo logramos hacer si no tenemos una visión gloriosa y grande de tu gloria. Ayúdanos a verte, Señor.